En la bulliciosa órbita alrededor de Júpiter, las estaciones comerciales prosperaban con el comercio y la charla, un crisol donde se mezclaban innumerables especies. El capitán Eli Martínez, un experimentado viajero espacial humano, maniobró entre la multitud con una facilidad nacida de años en centros cosmopolitas. Su misión era simple: adquiera repuestos para su vieja nave espacial. Sin embargo, ese día, su rutina catalizaría una serie de eventos que se extenderían por toda la galaxia. El viaje de Eli dio un giro inesperado en un puesto abarrotado, regentado por un comerciante cretense, conocido por su rara colección de componentes de motores interestelares. Mientras Eli examinaba una pieza crítica, escuchó el comentario sarcástico del comerciante a un compañero cretino. Los humanos se aferran a un clavo ardiendo en la galaxia pretendiendo importar. Las palabras pronunciadas en tono burlón no estaban destinadas a oídos humanos, pero Eli las escuchó claramente. Los comentarios dolieron más de lo que Eli admitiría. Se enderezó, con la parte en la mano, y miró fijamente al comerciante. «Quizás deberías decirle eso a los humanos que ayudaron a negociar la paz en el sector Trilarión», Eli respondió bruscamente, su voz firme pero con un toque de irritación. El comerciante se burló y entrecerró los ojos. Los poderosos humanos siempre se jactan tan rápido, una casualidad de la diplomacia, nada más. La multitud que los rodeaba se hizo más espesa al sentir la tensión. Eli, consciente de la creciente audiencia, sabía que tenía que actuar con cuidado. «Nos hemos ganado nuestro lugar en esta galaxia tanto como cualquier otro», respondió. Su tono era firme, imponiendo respeto. El cretino agitó una mano desdeñosa. «Ganado, más bien tropezado con él. Ustedes los humanos son poco más que niños jugando en la mesa de los adultos». Eso fue el colmo. Con un movimiento rápido, más reflejo que decisión, Eli dejó caer la pieza, apretó el puño y la golpeó. El puñetazo aterrizó de lleno en la mandíbula del comerciante, enviándolo hacia atrás contra su mercancía. El impacto fue recibido con una mezcla de jadeos y vítores de los espectadores. Los drones de seguridad descendieron rápidamente, con sus luces parpadeando mientras navegaban entre la multitud. Eli se mantuvo firme, con el pecho agitado, mientras los drones registraban el incidente. El comerciante cretense, apretándose la mandíbula, gritó acusaciones, pero la reacción de la multitud fue mixta. Algunos condenaron la violencia, otros justificaron la defensa de la dignidad humana por parte de Eli. Mientras Eli era escoltado por la seguridad de la estación, sus acciones ya comenzaron a extenderse a través de la red de comerciantes y viajeros. El incidente captado en diversos dispositivos se convirtió en un espectáculo viral. A lo largo de planetas y naves distantes, la historia se transformó y creció, pintando a Eli como un símbolo del orgullo y la tenacidad humanos. Cuando Eli fue liberado de una breve detención con una severa advertencia y una multa, la narrativa había cobrado vida propia. La historia ya no se trataba solo de una pelea por un desaire. Fue una declaración de la negativa de la humanidad a ser menospreciada o desestimada. El sentimiento resonó, particularmente entre las colonias humanas, provocando discusiones, debates y, en última instancia, un grito unificado. No se debía subestimar a los humanos. Lo que Eli no sabía era que su impulsivo acto de desafío fue la chispa que encendió un movimiento mayor. Su puesto personal en un puesto comercial en la periferia de Júpiter estaba a punto de convertirse en un testimonio galáctico de la resiliencia y el espíritu de la humanidad, presagiando un cambio en la forma en que todas las especies percibían a los humanos entre ellas. Las repercusiones de la escaramuza de Eli Martínez en la estación comercial se sintieron mucho más allá de la órbita de Júpiter. A medida que se difundieron las imágenes de su enfrentamiento, provocó un fervor entre las colonias humanas de toda la galaxia. Si bien la mayoría admiraba el desafío de Eli, una coalición de especies alienígenas lo vio como una muestra flagrante de arrogancia humana. No convencida de la fuerza de la humanidad y envalentonada por su propia superioridad tecnológica, la coalición planeó un ataque rápido y decisivo para subyugar a los humanos y sofocar su creciente influencia. Su objetivo era Marte, donde un puesto avanzado humano crucial servía como centro de investigación y estación de defensa. Eli, habiendo regresado al servicio activo, ahora estaba destinado en este puesto de avanzada, asumiendo un papel de liderazgo.
Los recuerdos del altercado aún estaban frescos. Su resolución se había endurecido por el encuentro y el posterior apoyo de sus compañeros. Sin previo aviso, las naves de la coalición abandonaron el hiperespacio, con sus armas preparadas para la destrucción. Las alarmas sonaron en todo el puesto de avanzada, mientras todos se apresuraban a sus puestos de batalla. Eli tomó el mando en la sala de control y sus ojos escanearon la flota entrante en el radar. Prepárate para el impacto. Todas las unidades priorizan la integridad del escudo y preparan contramedidas. Eli ladró órdenes. Su voz era una fuerza tranquila en medio del caos. El primer bombardeo de la coalición fue feroz, sacudiendo el puesto de avanzada mientras sus escudos parpadeaban bajo la tensión. Sin embargo, la respuesta humana fue rápida e inesperadamente astuta. Utilizando los avanzados sistemas de artillería del puesto de avanzada, Eli orquestó una estrategia defensiva que utilizó no solo la potencia de fuego, sino también el duro paisaje marciano a su favor. Atráelos al Valle de Deimos. Podemos utilizar el terreno para obstaculizar su avance. Eli instruyó a sus pilotos, quienes salieron disparados en sus ágiles cazas, acercando al enemigo a la superficie. Las fuerzas de la coalición, confiadas en su superioridad numérica, siguieron con entusiasmo solo para encontrarse atrapadas en una trampa meticulosamente tendida. Desde posiciones ocultas a lo largo de la cresta del valle, fuerzas humanas desataron un torrente de fuego. Los espacios reducidos dejaron poco espacio para que las coaliciones más grandes pudieran maniobrar, convirtiendo su ventaja numérica en una desventaja. A medida que la batalla avanzaba, la perspicacia táctica de Eli comenzó a brillar. Cada volea fue calculada, cada movimiento fue estratégico. La coalición, al darse cuenta demasiado tarde de que había subestimado a su oponente, intentó retirarse. Pero el daño ya estaba hecho, y su retirada fue tan caótica como lo había sido su asalto. Después de la batalla, el puesto de avanzada humano permaneció sorprendentemente intacto. Las fuerzas de la coalición fueron diezmadas y sus barcos destruidos o gravemente dañados. La victoria no fue solo un triunfo militar, sino psicológico. El mensaje fue claro. La humanidad era mucho más ingeniosa y resiliente de lo que muchos habían creído. De vuelta en la Tierra y en las colonias humanas, la noticia de la victoria se extendió como la pólvora. Eli, que alguna vez fue solo un capitán, se convirtió en un símbolo del ingenio y el desafío humanos. Sus tácticas en el puesto avanzado de Marte fueron estudiadas y celebradas, convirtiéndose en un ejemplo clave en las academias militares en todo el espacio controlado por humanos. El fracaso de la coalición tuvo consecuencias no deseadas. En lugar de disuadir la expansión humana, galvanizó su determinación de proteger su soberanía. En todos los territorios humanos, los preparativos se intensificaron con puestos de avanzada y colonias que fortificaron sus defensas y ampliaron sus capacidades. Eli observó desde el centro de mando del puesto avanzado en Marte cómo la última de las naves de la coalición se alejaba cojeando. Una sonrisa apareció en sus labios, no por triunfo, sino por el conocimiento de que esta batalla, aunque única, era solo el comienzo. La humanidad había sido desafiada y había respondido no solo con fuerza, sino con una clara advertencia a la galaxia: subestimarlos bajo su propio riesgo. A raíz de la sorprendente defensa de Marte, el espíritu de unidad y resistencia entre los humanos creció exponencialmente. La noticia de la brillantez táctica del capitán Eli Martínez se había extendido por los asentamientos humanos del sistema solar, provocando un llamado colectivo a las armas. No se trataba solo de supervivencia. Se trataba de asegurar el lugar y el respeto de la humanidad en la comunidad galáctica. Desde las bulliciosas ciudades de la Tierra hasta las remotas colonias mineras en los asteroides, los humanos se unieron impulsados por un nuevo sentido de solidaridad. Fue en esta atmósfera de ferviente preparación y orgullo que los líderes de varias colonias humanas se acercaron a Eli y le propusieron una gran alianza para defenderse de cualquier amenaza futura. Eli, reconociendo la importancia estratégica y simbólica de tal unión, acordó reunirse con estos líderes en los terrenos neutrales de Luna, la luna de la Tierra. La cumbre no tuvo precedentes y reunió a figuras de diversos orígenes: científicos, veteranos militares, gobernadores de colonias y diplomáticos, todos unidos por una causa común. En el gran salón del Centro de Paz Luna,
Eli subió al escenario y se dirigió a la asamblea reunida con una seriedad que llamó la atención. Hoy no somos fragmentos aislados esparcidos por el espacio, sino una humanidad unida contra aquellos que quieren vernos subyugados o borrados, declaró Eli, con su voz resonando en el alto techo abovedado. La respuesta fue una ovación resonante, el entusiasmo compartido palpable en el aire. Durante los días siguientes, los líderes elaboraron los detalles de lo que se convertiría en la Alianza de Defensa Galáctica Humana, HDA. Esta alianza coordinaría los esfuerzos de defensa de todas las colonias humanas, aunando recursos, compartiendo tecnología y estandarizando el entrenamiento militar. Los acuerdos firmados en Luna fueron solo el comienzo. Surgieron campos de entrenamiento en varios planetas, centrándose en tácticas combinadas que integraban los entornos únicos de cada colonia en sus estrategias de defensa. Eli, designado comandante de las fuerzas de la Alianza, supervisó estos preparativos, asegurándose de que cada luchador humano no solo estuviera bien equipado, sino también bien preparado para enfrentar cualquier amenaza galáctica. Mientras tanto, la exitosa defensa y la formación de la HGDA no pasaron desapercibidas para el resto de la galaxia. Otras civilizaciones, antes neutrales o distantes, comenzaron a interesarse activamente en la floreciente alianza humana. Algunos vieron aliados potenciales en los humanos, mientras que otros consideraron las implicaciones de una humanidad unida y militarmente capaz. Eli entendió que el camino en el que estaban los llevaría a mayores desafíos. Mientras recorría los campos de entrenamiento, visitaba tropas e inspeccionaba su preparación. Se le informaba constantemente sobre los cambiantes vientos políticos dentro del Congreso Galáctico y los movimientos de varias facciones alienígenas. Una de esas sesiones informativas trajo noticias que una vez más pondrían a prueba la determinación de la HGDA. Se vio una coalición de especies exóticas, quizás la misma que había atacado Marte o quizás un nuevo conglomerado, acumulándose cerca de las colonias exteriores. La inteligencia era clara. Otro conflicto era inevitable. Mientras el sol se ponía sobre el campo de entrenamiento en Europa, proyectando largas sombras sobre el paisaje helado, Eli observó a las tropas entrenar bajo la dura luz de Júpiter. Su determinación lo llenó de orgullo y determinación férrea. «Déjalos venir», susurró para sí mismo, casi agradeciendo el desafío. «Esta vez estamos listos». La creación de la HGDA y la solidaridad que fomentó marcaron una nueva era para la humanidad. Ya no eran colonos dispares que luchaban solos. Eran una fuerza unida dispuesta a defender su libertad y su derecho a prosperar entre las estrellas. Cuando la noticia de la amenaza inminente llegó a los rincones más lejanos del espacio humano, no fue recibida con miedo, sino con un grito de guerra que hacía eco del sentimiento de Eli. La humanidad estaba preparada, pasara lo que pasara. A medida que aumentaban las tensiones con la coalición de especies alienígenas, el Congreso Galáctico, una asamblea que representa a varias civilizaciones de la galaxia, convocó una sesión de emergencia para abordar el creciente conflicto que involucra a la humanidad. El capitán Eli Martínez, ahora una figura prominente dentro de la Alianza de Defensa Galáctica Humana, HGDA, fue convocado para representar a la Tierra y sus colonias. Había mucho en juego, ya que el resultado podría consolidar los derechos soberanos de la humanidad o exponerlos a nuevas agresiones extraterrestres. El gran salón del Congreso Galáctico estaba ubicado en un planeta neutral diseñado como símbolo de paz y cooperación galáctica. Cuando Eli entró, flanqueado por sus asesores, el diverso grupo de delegados alienígenas se volvió para observar a la delegación humana, algunos con curiosidad, otros con manifiesto desprecio. La reputación de Eli lo había precedido. Los rumores sobre su destreza táctica y la posterior unificación de las fuerzas humanas se habían extendido por todas partes. Al ocupar su lugar entre los delegados, el presidente del Congreso, un ser sabio y antiguo del sistema andromediano, abrió la sesión. Damas, caballeros y estimados miembros del Congreso, nos reunimos aquí con un espíritu de paz y prosperidad mutua. Comenzó el presidente, su voz tranquila pero resonando a través del salón abarrotado. La cuestión que nos ocupa tiene que ver con la reciente militarización de los sectores humanos
y las acusaciones de agresión por parte de la coalición aliada. Buscamos una resolución que garantice la paz sin comprometer la soberanía y los derechos de ninguna civilización. Se le dio la palabra a Eli. De pie ante la asamblea, pronunció un discurso que fue a la vez una defensa y un llamado a la comprensión. Honor a los delegados, comenzó Eli con voz clara y confiada. La humanidad siempre ha luchado por la paz. La formación de nuestra alianza de defensa no fue un acto de agresión, sino una respuesta necesaria para proteger a nuestro pueblo de ataques no provocados. Continuó detallando los desafíos que los humanos habían enfrentado, el ataque no provocado a Marte y las medidas defensivas que se vieron obligados a adoptar. Eli apeló a los principios del Congreso, enfatizando la voluntad de la humanidad de cooperar con otras especies y contribuir positivamente a la comunidad galáctica. La sesión fue intensa con varias especies expresando sus inquietudes y opiniones. Algunos delegados expresaron simpatía y apoyo por la difícil situación de la humanidad, mientras que otros probablemente se alinearon con la coalición y acusaron a los humanos de desestabilizar el orden galáctico. Después de horas de debate, se propuso una resolución. El Congreso Galáctico enviaría una misión de investigación a los territorios humanos para evaluar la situación de primera mano y garantizar que las acciones de la HGDA fueran puramente defensivas. Además, se sugirió que tanto los humanos como las fuerzas de la coalición firmaran un pacto de no agresión temporal hasta que se pudiera negociar una solución más permanente. Eli y su equipo negociaron cuidadosamente, asegurándose de que los términos respetaran la soberanía humana y al mismo tiempo demostraran su compromiso con la paz galáctica. Finalmente se firmó el pacto y el Congreso acordó volver a reunirse después de que se presentaran las conclusiones de la misión. Cuando Eli salió del gran salón, sintió un optimismo cauteloso. La amenaza inmediata de agresión quedó estancada y la humanidad tuvo la oportunidad de demostrar que sus intenciones eran honorables. Sin embargo, sabía que el verdadero desafío estaba por delante: convencer a la misión investigadora de la rectitud de su causa y la necesidad de sus preparativos para la defensa. Al regresar a su nave, Eli miró hacia el cosmos, consciente de que los ojos de la galaxia ahora estaban intensamente enfocados en la humanidad. Era una responsabilidad que no se tomaba a la ligera y estaba decidido a garantizar que cuando el Congreso se volviera a reunir, vieran a la humanidad como un miembro valioso e igualitario de la comunidad galáctica. El viaje de regreso al espacio humano fue silencioso y reflexivo, pero debajo de la calma había una determinación decidida de prepararse para cualquier resultado. A pesar del pacto temporal de no agresión y las deliberaciones en curso del Congreso Galáctico, una facción rebelde dentro de la coalición alienígena, descontenta con los procedimientos diplomáticos, decidió lanzar un ataque sorpresa. Su objetivo era una colonia minera humana en un cinturón de asteroides, un punto crucial para la industria humana, que proporciona minerales raros para la construcción espacial y la fabricación tecnológica. El capitán Eli Martínez, ahora de nuevo al mando de la Alianza Humana de Defensa Galáctica, HGDA, recibió la señal de socorro mientras supervisaba los ejercicios de defensa en una base lunar cercana. La urgencia era palpable. El ataque de las facciones rebeldes no fue solo una violación del pacto, sino un desafío directo a la autoridad del Congreso Galáctico y la resistencia de las defensas humanas. Reorganizar las flotas de respuesta. «Quiero que todos los barcos disponibles estén allí ahora», ordenó Eli. Su voz sonaba con autoridad mientras su equipo se apresuraba a obedecer. En cuestión de minutos, una flota de naves de guerra humanas equipadas con la última tecnología armamentística desarrollada por los mejores ingenieros de la Tierra dieron el salto al hiperespacio corriendo hacia el cinturón de asteroides. Cuando llegó la flota humana, encontraron la colonia minera bajo intensos bombardeos. Los barcos de la facción rebelde, agresivos y fuertemente armados, parecían esperar una victoria fácil contra los mineros. Sin embargo, no habían contado con la rápida respuesta humana. Eli tomó el mando de la flota desde su buque insignia, evaluó rápidamente la situación y desplegó sus fuerzas con precisión estratégica. Escuadrón Delta, flanquéenlos por la derecha. Gamma, proporciona fuego de cobertura para la colonia.
Necesitamos hacerles retroceder y proteger a esos mineros, dirigió Ellie con los ojos pegados a las pantallas tácticas. La batalla fue feroz y ambos bandos intercambiaron intenso fuego. Las naves humanas, más ágiles y mejor coordinadas, comenzaron a superar en maniobras a las naves rebeldes más grandes y engorrosas. La experiencia y la perspicacia táctica de Ellie brillaron cuando explotó cada debilidad en la formación del enemigo. Mientras tanto, en el propio asteroide, las propias unidades de defensa de la colonia formadas por mineros que se habían entrenado para tal emergencia montaron una defensa terrestre. Utilizaron el terreno accidentado a su favor, estableciendo posiciones defensivas y utilizando artefactos explosivos improvisados para disuadir los ataques terrestres. A medida que avanzaba la batalla, la facción rebelde se dio cuenta de su error de cálculo. La respuesta humana no solo fue rápida, sino devastadoramente efectiva. Una por una, sus naves fueron inutilizadas o destruidas, sus tácticas desmoronadas por la estrategia superior y el espíritu de lucha de los humanos. Mientras los últimos barcos enemigos se retiraban en desorden, Ellie se permitió un momento de alivio. La colonia minera había sufrido daños, pero se había mantenido, y lo más importante, las bajas humanas fueron mínimas gracias a su rápida respuesta y sus sólidas defensas. Esta victoria fue más que una simple defensa exitosa. Era un mensaje para toda la galaxia. La humanidad no era una especie que debiera subestimarse, y su compromiso de proteger a su gente y sus intereses era inquebrantable. La derrota de las facciones rebeldes sirvió como una dura advertencia para cualquier otro grupo que pudiera considerar romper la paz. A medida que la noticia de la victoria humana se difundió por la galaxia, reforzó la posición de la humanidad dentro del Congreso Galáctico. Otras especies tomaron nota de la capacidad y determinación del ser humano, lo que cambió significativamente el panorama político. Ellie sabía que este incidente probablemente influiría en los próximos hallazgos de la misión de investigación del Congreso. Mientras coordinaba los esfuerzos de reparación y socorro para la colonia minera, sus pensamientos estaban puestos en el futuro, preparando a su pueblo para cualquier desafío político y militar que le aguardara. Tras el fallido ataque de las facciones rebeldes, el capitán Ellie Martínez se volvió cada vez más vigilante, sospechando que el asalto no era un incidente aislado, sino parte de un plan más amplio para socavar la fuerza y la resistencia humanas. Sus sospechas se confirmaron cuando, durante los controles de seguridad de rutina, se descubrió una intrincada red de espionaje dentro de los territorios humanos. Fue orquestado por miembros de la coalición alienígena para reunir información de inteligencia y alterar las defensas humanas. Ellie convocó una reunión de emergencia con sus principales oficiales de inteligencia y estrategas a bordo de su buque insignia. La habitación estaba tensa. El aire se espesa por la gravedad de su descubrimiento. Tenemos espías plantados en nuestras colonias. Ya no se trata solo de reunir información de inteligencia. Se trata de sabotaje, afirmó Ellie. Su rostro se transformó en una sombría determinación mientras presentaba las comunicaciones interceptadas y la tecnología de espionaje recuperada por su equipo. Los espías habían sido inteligentes al utilizar tecnología sofisticada para mezclarse y evadir la detección. Se habían infiltrado en sitios militares e industriales clave. Su objetivo es paralizar la infraestructura humana y provocar el caos antes de que pueda ocurrir cualquier confrontación directa. Pero gracias a la vigilancia de las Alianzas de Defensa Galáctica Humana, las Fuerzas de Seguridad HGDA, muchos habían sido capturados, aunque otros seguían prófugos. Reúna a todos los sospechosos. Quiero interrogatorios. Descubra quién está detrás de esto y cuál es su objetivo final, ordenó Ellie. Su equipo asintió entendiendo la urgencia. Cada dato extraído era una clave potencial para evitar daños mayores. Con la HDDA en alerta máxima, Ellie también se acercó a las alianzas de sus homólogos, asegurándose de que aquellos que vacilaban en su apoyo vieran las tácticas clandestinas de la coalición como una violación de la confianza y la ley universales. El avance se produjo cuando uno de los espías capturados, sometido a un intenso interrogatorio, se quebró.
El espía reveló una red tan extensa que involucraba no solo a los agentes de la coalición, sino también a colaboradores involuntarios de diversas especies, coaccionados o sobornados para que prestaran servicio. Eli, comprendiendo la necesidad de mantener el secreto y actuar con rapidez, orquestó una serie de incursiones en el espacio controlado por los humanos. Estas operaciones fueron quirúrgicas, destinadas a desmantelar las células restantes de la red de espionaje. Cada incursión exitosa no solo aseguró recursos humanos vitales, sino que también proporcionó evidencia adicional de la campaña generalizada de la coalición contra la humanidad. Como parte de su estrategia de contrainteligencia, Eli aprovechó a los desertores y agentes dobles dentro de la red de espías. Estos individuos desilusionados por la crueldad de la coalición o que simpatizaban con la causa humana, se convirtieron en fuentes invaluables de información, ofreciendo ideas sobre las estrategias de la coalición y los sabotajes planeados. Esta inteligencia condujo a acciones preventivas que salvaron innumerables vidas y salvaguardaron infraestructura crítica. El desmantelamiento de la red de espionaje se convirtió en un punto de inflexión que mostró la resistencia y la sofisticación de las capacidades humanas de contraespionaje. Las consecuencias de estas revelaciones fueron profundas. Las noticias del espionaje y la decisiva respuesta humana se extendieron por toda la galaxia, alterando la narrativa en los pasillos del Congreso Galáctico. La exposición de las tácticas de la coalición debilitó significativamente su posición, generando dudas entre muchos sobre sus motivos e integridad. Mientras Eli revisaba los informes sobre el éxito de la operación, sabía que esta victoria era más que una simple victoria táctica. Fue un duro golpe para los enemigos de la humanidad. Reforzó la imagen de los humanos no solo como supervivientes, sino también como guerreros y diplomáticos formidables y astutos en el ámbito interestelar. La galaxia estaba aprendiendo que los humanos no solo podían luchar en el campo de batalla, sino también ganar en las sombras del espionaje y la intriga. Con la red de espionaje desmantelada y la integridad de las defensas humanas restaurada, el capitán Eli Martínez se centró en aprovechar la ventaja táctica obtenida de la inteligencia capturada. Entre los datos, había detalles del principal centro de mando de la coalición, una enorme estación espacial en un sector estratégico, pero escasamente poblado de la galaxia. Eli vio una oportunidad no solo de contraatacar, sino también de posiblemente poner fin al conflicto paralizando el liderazgo de la coalición. El plan era audaz y requería una ejecución precisa. Eli convocó a sus principales comandantes y estrategas para delinear la operación, que implicó una combinación de sigilo, engaño y fuerza abrumadora. «Tenemos una oportunidad de lograrlo», enfatizó Eli, señalando la pantalla holográfica de la estación rodeada por su flota. «Eliminamos su mando y eliminamos su capacidad para hacer la guerra». Para infiltrarse en la estación fuertemente fortificada, Eli planeó utilizar una pequeña flota de naves furtivas recientemente equipadas con tecnología de camuflaje experimental desarrollada por los mejores ingenieros de la Tierra. Estas naves atravesarían las defensas perimetrales del enemigo y enviarían equipos de fuerzas especiales de élite directamente a la estación. Los equipos de asalto liderados por los lugartenientes de confianza de Eli tenían la tarea de asegurar áreas clave dentro de la estación, incluida la plataforma de mando y los centros de comunicación. Mientras tanto, la principal flota humana escondida en una nebulosa cercana esperaría la señal para lanzar un ataque a gran escala destinado a enfrentarse a la flota de la coalición e impedirles reforzar la estación. A medida que las naves furtivas se acercaban al objetivo, la tensión entre la tripulación era palpable. El éxito de toda la operación dependió de estos momentos iniciales de aproximación sin ser detectado. Las naves, meras sombras contra el fondo del espacio, alcanzaron su objetivo sin incidentes, liberando a los grupos de abordaje con precisión clínica. Las fuerzas especiales se movieron rápida y silenciosamente por la estación, utilizando armas no letales para incapacitar en lugar de matar. Su progreso fue fluido y, en cuestión de horas, tenían el control de los sistemas críticos.
Se envió la señal y Eli lideró la flota principal fuera de la nebulosa y se lanzó a la batalla con las confundidas y desorientadas naves de la coalición. La batalla fue intensa y caótica, pero la flota humana, animada por el éxito de su infiltración inicial, luchó con renovado vigor. Hicieron retroceder a las fuerzas de la coalición, explotando la confusión y el desorden causados por el repentino e inesperado asalto interno a su centro de mando. De regreso a la estación, las fuerzas de Ally aseguraron el puente y capturaron a líderes clave de la coalición. La operación fue un éxito rotundo. Con su estructura de mando destrozada y sus líderes hechos prisioneros, la capacidad de la coalición para funcionar como una fuerza cohesiva quedó gravemente comprometida. Posteriormente, Eli inició negociaciones con las fuerzas restantes de la coalición. Con su liderazgo en desorden, muchos se apresuraron a rendirse o negociar términos de paz. Las fuerzas humanas, habiendo demostrado no solo su destreza militar, sino también su perspicacia estratégica, estaban en una posición fuerte para dictar las condiciones. La operación marcó un importante punto de inflexión en el conflicto. La humanidad no solo se había defendido de repetidas agresiones, sino que había neutralizado eficazmente la amenaza planteada por la coalición. A medida que se difundió la noticia de la victoria, resonó en todos los territorios humanos y más allá, alterando la percepción galáctica de la humanidad. Ya no se los veía como una especie joven que había que subestimar, sino como una potencia formidable, capaz de dar forma a la política regional y galáctica. Eli, de pie en la cubierta de mando de la estación capturada, sintió una mezcla de alivio y responsabilidad. La galaxia estaba observando, y las acciones que la humanidad decidiera tomar a continuación definirían su papel en ella para las generaciones venideras. Estaba decidido a liderar con honor, garantizando que la paz, cuando llegara, fuera justa y duradera. Tras la dramática toma del principal centro de mando de la coalición, el escenario galáctico estaba preparado para un cambio profundo. El capitán Eli Martínez, habiendo surgido no solo como un táctico militar, sino también como un símbolo del potencial y la determinación humanos, se preparó para dirigirse al Congreso Galáctico una vez más. Esta vez, su discurso describiría la visión de la humanidad para un futuro en el que conflictos como el que habían sufrido pudieran evitarse mediante la cooperación y el respeto mutuo. Mientras los delegados se reunían, la atmósfera en el gran salón del Congreso Galáctico estaba cargada de anticipación. Muchos representantes que alguna vez habían visto a la humanidad como un actor menor, ahora reconocen su importante papel en el mantenimiento de la paz galáctica. La sala llena de seres de más allá de las estrellas quedó en silencio cuando Eli subió al podio. «Damas, caballeros y seres estimados», comenzó Eli, su voz resonó por toda la cámara. «El reciente conflicto nos ha enseñado a todos una valiosa lección sobre los peligros de subestimar a los demás y sobreestimarnos a nosotros mismos». Hizo una pausa, permitiendo que sus palabras resonaran. «Hoy me presento ante ustedes no solo como representante de la humanidad, sino también como defensor de la paz y la colaboración». Continuó describiendo el costo que el conflicto había cobrado en todas las partes, destacando la valentía y los sacrificios de muchos, no solo de los humanos. Eli propuso una serie de reformas para el Congreso Galáctico, incluidos mejores protocolos de gestión de crisis, un sistema más sólido para abordar los agravios entre civilizaciones y un papel mejorado para las especies emergentes y las decisiones galácticas. El discurso de Eli fue recibido con aplausos y cauteloso optimismo. Muchos delegados expresaron su apoyo, conmovidos por su llamado a la unidad y la evidente sinceridad de sus palabras. Las discusiones que siguieron fueron intensas y productivas, y varias de las sugerencias de Eli fueron tomadas para consideración inmediata. En los días siguientes, Eli trabajó incansablemente con diplomáticos de diversas civilizaciones para redactar nuevos tratados que aseguraran esfuerzos de cooperación más significativos en defensa, comercio e intercambio tecnológico. Los tratados también incluían disposiciones para una nueva fuerza interestelar de mantenimiento de la paz, una que incluiría a humanos y otras especies como miembros clave destinados a prevenir conflictos futuros y garantizar la rápida resolución de disputas.
Cuando el Congreso ratificó estos tratados, Ellie sintió una profunda sensación de logro, no solo para él mismo, sino para toda la humanidad. No solo habían defendido su lugar en la galaxia, sino que también ayudaron a dar forma a un nuevo marco sobre cómo las civilizaciones podrían interactuar de manera más armoniosa. La ceremonia de clausura de la sesión se transmitió a través de innumerables mundos. Los comentarios finales de Ellie, llenos de esperanza y una visión para el futuro, resonaron en todas las galaxias, inspirando a muchos que alguna vez habían visto las estrellas como campos de batalla a verlas como lugares de oportunidades compartidas. Al regresar al espacio humano, Ellie fue recibido como un héroe, pero sabía que los verdaderos héroes eran los innumerables individuos que se habían mantenido firmes frente a la adversidad, creyendo en su derecho a existir y contribuir a la galaxia. Los monumentos y desfiles no le interesaban tanto como el trabajo por delante, asegurando que los acuerdos alcanzados se implementaran y que la humanidad siguiera creciendo, no solo en fuerza, sino también en sabiduría. La galaxia había aprendido una lección fundamental: nunca subestimar a los humanos. Pero lo más importante es que la humanidad había demostrado que su fuerza no solo radicaba en sus capacidades militares, sino también en su capacidad para liderar con previsión y compasión. Ellie esperaba que este nuevo entendimiento definiría la próxima era de la historia galáctica, una era no de conquista, sino de respeto mutuo y cooperación.